Tremendo. ¿Cómo les va? ¿Bien? Algunos de mis bootlegs preferidos de los Rolling Stones. Hoy en este video de Rolling Stones Records. Algo en vinilo, algo en CD. Ahí nos acompaña este inédito de los Stones. Allá por el 77. En París, en los Pathé Marconi. Voy a mostrar ese CD. Época de unos CDs que se llamaban Claudine, Accidents Will Happen, Place Pigalle, Some Girls Sessions, obvio, Some Girls Outtakes. Todo ese tipo de cosas que quedaron afuera. Paris Outtakes. Me voy acordando los nombres de algunos. Y algunos de esos seleccioné para compartir con todos ustedes el día de hoy. Bajo un poco el volumen. Ya les muestro varios de mis bootlegs preferidos de los Rolling Stones en vinilo y en CD. Más de uno me dijo, ¿cuándo haces un video sobre bootlegs? Bueno, hoy busqué CDs individuales, alguno doble, CDs individuales y vinilos, no box sets. Box sets lo dejo para otro video. Hicimos varios videos de box sets en la que hay mezcla de oficiales e inéditos, o sea, piratería, bootlegs. Y más adelante haré un video sobre box sets, exclusivamente bootleg. Hoy hay bastante. Ya les estoy dando tiempo para que se suscriban, que es gratis. Agradezco ya más de 2100 suscriptores en el canal, agradezco mucho todo eso, el acompañamiento de todos ustedes. Para todos los que nos ven en Latinoamérica y en otros países a través de los subtítulos, muchas gracias. En breve haremos alguna transmisión en vivo. Hicimos una en septiembre, sí. Vamos a hacer otra en octubre, seguramente una por mes, como para no cansar. A ver, voy a empezar con este. Vinilos bootleg. The Rolling Stones Play Chuck Berry. Yo no sé si es tan bootleg esto, porque me parece que en Alemania, acá está el sello Decca. No sé si en Alemania este vinilo fue oficializado. Muy bueno. ¿Qué tiene? Rollin' and Rockin', Don't Lie to Me, Carol, Around and Around, Roll Over Beethoven, You Can Catch Me, Bye Bye Johnny, Come On, Ruta 66, Route 66, aunque no sea un tema de Chuck Berry, Down the Road a Piece, Talking About You, Beautiful Delilah, Memphis, Tennessee, Sweet Little 16, Let It Rock, Little Queenie, Carol, Bye Bye Johnny y como bonus el tema de Kid, el simple Run Rudolph Run. 19 canciones, la gran mayoría autoría del monstruo de Chuck Berry. Mis bootleg preferido o semi bootleg este de los Rolling Stones. Ensayos 1968, poco en los Olympic Studios, poco en Stargroves, en la casa de Mick Jagger, donde por aquella etapa estaba y mucho allí aparcado el estudio móvil de los Rolling Stones, el mítico camión, e incluso varias joyitas pasaron por allí, Jumping, Jack Flash, Street Fighting Man. Capaz luego después se grababan, digamos, profesionalmente en los Olympic, pero mucho de eso pasó por el estudio móvil y los bootlegs de aquel tiempo, que andá a adivinar qué tenían, ¿no? Mirá. Nada. Así era la etiqueta. Me encantaba esto. Y después había que investigar, porque te comprabas este que no tenía absolutamente nada de información, ni adentro, ni atrás, de los primeros bootlegs que fueron saliendo en vinilo, porque esto es como una especie de
de fotocopia, papel, que se pegaba directamente al cartón. O sea, el cartón nada, y adentro nada de información. Pero estos ensayos en Surrey son fantásticos. Fantásticos. Ninguno tiene una gran calidad de sonido, pero es lo que menos importa en este caso. Muy recomendable, de mis bootleg preferidos de los Rolling Stones. Si no es uno de los mejores de la historia, bootleg de los Stones, anda allí, bastante cerquita. Voy a volver a poner el que estaba sonando antes, ahí. Lonely at the Top, que tiene impresionantes inéditos y aparte de su histórica portada bootleg, esto ya era mucho más elaborado. Así, y de este lado, como algo similar, lo pongo por acá, pero blanco y negro. Lonely at the Top fue históricamente uno de los mejores porque tenía una gran cantidad de temas inéditos. Living in a Harder World, Drift Away, Sweet Home Chicago, Linda Lou, Los Tríos Guitarreros, Lonely at the Top, Manage Hilton, What's the Matter y Gangsters Mall. Mucho de esto, sesiones que fueron para Black and Blue, para Some Girls y para Emotional Rescue. De allí salió justamente todo esto. Un vinilo de 1983, pero viene la calidad que ya era. Para 1983 un vinilo bootleg. Adentro, bueno, parecido, ¿no? No gran cosa. No gran cosa la etiqueta, por eso son vinilos bootlegs, justamente. Hicimos un video sobre el Tour 78 de los Stones y yo les dije que ahí había mostrado solo algunos porque este es uno de mis preferidos, el de JFK Stadium del 78. Este no lo mostré en ese video, que obviamente, bueno, es la gira del 78. Poco hace falta aclarar. Y voy a mostrar un vinilo más. Elegí algunos para hacer una segunda parte un poco más adelante. Este es increíble. Sesiones allí en los Chess Studios no están completas, más allá de que uno cree, bueno, un vinilo doble, el álbum inédito, no realizado de 1964 de Blues, 2120 South Michigan Avenue, donde hoy por hoy es la Willie Dixon Foundation, donde eran los Chess Studios, un vinilo doble que tiene una gran cantidad de perlas, casi todo, sí, casi todo. Junio del 64, noviembre del 64 y mayo del 65. Acá, por ejemplo, no entró la canción de James Brown que hemos utilizado en alguna canción, en algún video de esa época de 1965. Try Me, por ejemplo, acá no está. Y fue grabada en esa sesión de los Chess Studios. Uno de mis bootleg preferidos también de los Stones. Amo a porque está Keith Richards, porque está su anillo y porque son esos ensayos justo un día, 2 días antes, previo a que arranque la gira Steel Wheels. Y tiene una gran cantidad de canciones y son los Stones en vivo en el estadio, pero con un público que era solamente su staff. La gente que trabajaba para ellos y sus familiares, nada más. El estadio cerrado. Después, el estadio de los veteranos de Filadelfia, 29 de agosto de 1989. Y los Stones haciendo varias perlas, caso Little Red Rooster, caso Rock and a Hard Place, caso Mixed Emotions, One Hit to the Body, Dead Flowers, Play with Fire, Undercover of the Night, Shattered, Sad Sad Sad, y algunos que sí se fueron utilizando durante la gira. Buenísimo buenísimo. Bootlegs preferido de los Stones, misma etapa, sesiones de Steel Wheels, se llama Monitor Mixes, que tiene las tomas alternativas de temas que sí ingresaron de Steel Wheels, pero tiene For Your Precious Love, un tema de Jerry Butler que ellos creo que conocieron a través de Marvin Gaye. Tiene, por ejemplo, Ready Yourself, un instrumental inédito también. Y después tiene versiones alternativas. Por ejemplo, está
Almost Hear You Sigh, que ya venía de las sesiones de Toki's Chip de Keith Richards. Acá está Keith cantando, justamente. Tiene Cold Girl Blues, que en realidad después fue Break the Spell. Y tiene versiones alternativas de varias canciones, e incluso algunas que no entraron en Steel Wheels, caso de Fancy Man Blues, que fue parar a uno de los lados B, y la canción Steel Wheels, que luego se llamó Between a Rock and a Hard Place, y luego Rock and a Hard Place. Espectacular. Monitor mixes de los mejores bootlegs sin duda de la historia de los Rolling Stones. Y si no fue el primero, anda ahí. Salió en vinilo, obviamente. Unreleased Decca Live Album de 1972. Hubo uno primero en la gira del 69. Es más, cuando ellos se dieron cuenta que empezaban a proliferar los vinilos bootlegs en el 69-70, sobre todo en el 70, de lo que había sido su gira, directamente ellos publicaron el Get Your Yayas Out. Y después, poquito más adelante, siguieron publicando álbumes en vivo y grabando mucho en vivo de manera oficial, porque veían que lo que era la piratería comenzaba a crecer cada vez más y más. Esta es una edición más nueva de este Unreleased Live Decca Album, 1972, el STP Tour. ¿Qué más? Could You Walk on the Water tiene una mezcla. Más allá de que iba a ser uno de los títulos que supuestamente se iba a utilizar y finalmente después fue Aftermath, tiene un compilado muy bueno. Le voy a leer algunas canciones. Save Me, que ahora la oficializaron. Waiting on My Friend, la versión de Jamaica 72, de lo que luego fue Waiting on a Friend. Tops, You Should Have Been Seen Harass, Fast Talking, Slow Down and Stop, Win Call, Shame, 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 Act Together, I Got a Leather, English Rose, Man Eaten Woman, Brown Lips, Light Up, Guess I Should Know y también It's Cold Down There. Todo inédito. Algunas canciones sí se oficializaron, pero imaginen lo que era en aquel momento, en la década del 90, conseguir estos inéditos totales y descubrir a los otros Rolling Stones. Hablaba de Paris Outtakes, fantásticos. Los dos Paris Outtakes, que lo dice el nombre, canciones que quedaron fuera de Some Girls. Y esto solo incluía 9 canciones y 9 canciones Podrían haber sido muchas más. Gira del 73, Australia. Suena increíble este show de Perth. Suena fantástico. Podría ser oficializado tranquilamente. Muy, muy poderoso. Excelente sonido. Los bootlegs, por lo menos algunos de mis bootlegs preferidos de los Rolling Stones, como es el caso de Made in the Shade, que también tiene una mezcla, pero sobre todo prevalece las sesiones de Some Girls y algunos ensayos. Acá está, por ejemplo, Summertime Blues, el tema de Eddie Cochran. Está Sweet Little 16, pero versión estudio, no en vivo, el tema de Chuck. Está Claudine, la versión 1. Está Linda Lou, Do You Think I Really Care, We Had It All, Let's Go Steady, Gangsters, Mall, It's All Wrong, Everlasting Is My Love, Fiji Jim, I Need You, Lucky in Love, No Spare Parts, So Young, Claudine versión 2 y Petrol Gang. Es un festival, es amor puro para el que ama a los Stones y sobre todo para la que ama esa etapa cruda, bien rockera de los Stones, las sesiones de Some Girls y todo eso que quedó afuera. ¿Por qué se llama Made in the Shade? No tengo idea. ¿Por qué tiene la portada de lo que era la etapa de Angie? Tampoco, pero bueno, así eran los bootlegs, por supuesto. Uno de Mick. Y sí, las sesiones de blues con los Red Devils. Increíble sesión de 1992 y un Jagger preparando lo que iba a hacer Wandering Spirit. Descomunal, sesiones de blues, imprescindible bootleg como para tener. Por lo menos yo estoy mostrando los que más me gustan a mí y hay muchos más. No sé si el video, si sigo con los que dejé acá seleccionados, vamos a tener para 40 minutos. Que tenía sesiones de Beggar's Banquet, como indica la tapa, algunas canciones que quedaron afuera de Beggar's Banquet, algunas tomas alternativas, y luego sí, capaz con el tiempo íbamos consiguiendo pues algunos box sets, capaz de 4 CDs, donde había mucho más
acerca de Beggar's Banquet, pero eran de los primeros que podíamos conseguir y que tenían inéditos y escuchábamos por primera vez tomas alternativas. El CD del vinilo que mostré hace un rato, Lonely at the Top, tiene las mismas canciones. Hay unos que voy a mostrar los 10 juntos, que se merecen un video aparte. Vamos a hacer un video aparte. Otro de Mick, este es descomunal. Es un compilado de las versiones que están en los maxi simples de Mick Jagger como solista del 85 y del 87-88. Toda esa etapa está compilado en este The Versions, que tiene esas versiones increíbles de Let's Work de 7 minutos, de Throwaway o Arrójalo, como se lo llamó acá, de 7 minutos, la versión del simple de Hard Woman y varios más. Incluso está una versión alternativa de Dancing in the Street, está el lado B, Catch As Catch Can, buenísimo. Está el tema con los Jackson 5, anda por acá también, State of Shock, muy bueno muy bueno bootleg de Mick Jagger, que creo yo desapareció del mapa ya hace bastante tiempo, el bootleg digo. Ensayos, sonido feo, sonido oscuro, para los amantes del sonido no se los recomiendo, para los muy fan de los Stones sí se los recomiendo. Ensayos en Dallas, parte 1 y parte 2, todo esto, 1972. Y hacían a los bootlegs. Ponían una foto con Brian Jones, que obviamente no participa de todo esto. Y acá hay ensayos en serio. Antes de que empiece la gira de Exile de 1972, salió todo esto y hay inéditos, hay zapadas, está Exile on Main Street Blues y sobre todo, como lo dice el nombre, ensayos. De eso se trata, de ensayos. Reitero, para los amantes de los Stones, para los amantes del coleccionismo, para buscar, no sé si andará dando vuelta por internet esto o algún lado, pero no tiene un muy buen sonido, que lo que menos importa. Ya sabemos que son ensayos. Y hablando de Exile, había uno que tengo por allí también, que era Taxile on Main Street, y que eran los demos de Exile, que lo denominaron Tropical Disease. Bueno, y acá tiene versiones alternativas de Shine Light, Loving Cup, Shake Your Hips, Sweet Virginia, Good Type Woman, que luego fue Tumbling Dice, que sí se oficializó, Stop Breaking Down, Let It Loose instrumental, Sweet Black Angel instrumental, I Don't Know the Reason Why, High White Child, All Down the Line y también Ain't Lying. Un inédito de 1991, CD. Era de los primeros que podíamos ir comprando en la década del 90, cuando cualquier cosa que veíamos que era Rolling Stone, tratábamos de alcanzar para comprarlas comiendo fideos y arroz una semana entera, no importa. Había que llegar a comprar lo que habíamos visto. Nos vamos más adelante a la década del 90 y sí, clave álbum inédito, clave álbum bootleg, Stripped Companion, con muchas cosas que no ingresaron en el Stripped. Caso Honest I Do, Let's Spend the Night Together, No Expectations, Beast of Burden, Memory Motel y también Let It Bleed, todo eso grabado en Japón, en los estudios Toshiba. Y después diferentes versiones alternativas que no ingresaron, algunas de Brixton, algunas del Paradiso Amsterdam, allí en Holanda, y de las sesiones de Voodoo Lounge y que fueron a parar al lado B, también tiene The Storm, So Young, el super himno, bootleg, Shap on Top of Me, aunque no es bootleg porque está en un lado B, y I'm Gonna Drive. Y voy a mostrar, y invitándote a que te suscribas al canal, que podés ser miembro también. Suscribirse es gratis, también podés ser miembro de este canal. En los chats también, cuando se estrenan los videos, ahí está la opción del gracias, del muchas gracias. Y ser miembro del canal incluye 3 membresías: la membresía Charlie, la membresía Mick y la membresía Kid, que tiene diferentes ventajas, siendo vos obviamente miembro del canal. Te mandamos los videos antes, si querés, te mandamos discografías completas, videos, películas, lo que vos quieras.
Place Picale, son 6 CDs en total. Hay uno que dejé por allá atrás, que era venía una caja de las gordas, las Fat Box, como se les decía, que es Place Picale del 1 al 4 y este del 5 al 6. Obviamente que incluye toda la etapa 77-78 en los Pathé Marconi de Francia, preparando, por supuesto, lo que iba a hacer luego Sam Gertz, y en algunos de todos estos se incluía un poquito también ya lo que fue 79, cuando se estaban preparando para Emotional Rescue, y algunos piratas también que dejé por allí. Algunos incluso también te incluían algún bonus track de las sesiones de Undercover también. Bueno, y voy a cerrar con estos que no sé si están en orden y si se van a ver bien. Están con sus funditas, que son los Ultra Rare Tracks, que eran 10 CDs inéditos. Los pongo todos. Esto yo creo que se merece un video aparte, todos estos. Traían también inéditos, el volumen 10, acá. Traían inéditos, traían sesiones, traían ensayos, traían tomas en vivo, traían cosas de la BBC, cosas de estudio, demos, absolutamente de todo. Son 10 CDs, los Rare Tracks, que los veíamos por ahí y era difícil encontrarlos a todos juntos, complicado. Recuerdo que tenía el 4 por ahí, el 8 por allá, hasta que un día apareció milagrosamente alguien que tenía los 10. Y bueno, algunos me quedaron repetidos, pero lo ideal era conseguir los 10. Y bueno, por suerte los pude conseguir. Les quiero agradecer por acompañarme en este video. Yo no sé si es inédito o no, ahora me trae la confusión. A mí me parece que es un disco que se oficializó únicamente en Alemania, a través de Decca, como compilado mucho más adelante, pero es casi podría ser como un bootleg, ¿o no? Y sí, aunque dice Decca, todo, me parece que está oficial, pero es casi como un bootleg. Así que yo lo incluyo ahí con todos los CDs que recién les acabo de mostrar. Podemos hacer una parte 2 un poco más adelante, seguramente. Gracias por la compañía. Les mando un abrazo grande. Mi nombre es César Versáis. Los saludo desde la Patagonia Argentina y le quiero agradecer especialmente a Rafael allí en Montevideo, en Uruguay, porque me da una mano muy importante y desinteresada con este canal, como diseñador que es y como fan de los Stones fundamentalmente que es, porque eso provoca los Rolling Stones. Compartir esta pasión por los Stones te genera amigos, como el caso de Rafael, el que desinteresadamente colabora con este canal. O sea, el objetivo se está cumpliendo, generar amigos. Por eso son tan grandes estos muchachos que tanto queremos. Hasta el próximo video. No olviden que hay más de 120 videos ya en la lista de reproducción Rolling Stones, para si quieren hacer una maratón para allí. Y todo nos acompaña, un like, un comentario, suscribirte, todo nos acompaña y nos ayuda para que este canal lentamente vaya creciendo cada vez un poquito más. Hasta la próxima.